Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 3 y vamos a estar pensando sobre capítulo 6. No vamos a tener tiempo para cubrir todos los dos capítulos, pero vamos a hablar sobre los dos a la vez. Es uno de mis historias favoritas. Ustedes tal vez entonces ya conocen la historia del horno de fuego en que fueron echados los jóvenes. Entonces espero que en esta noche podemos disfrutar esta historia juntos. Entonces vamos a leer. Entonces dice entonces en capítulo 13 versículo 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores y los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vieran a su dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que se oigan el sonido del cuerno, de la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, la salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes ustedes han puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces tenemos esta historia de Nabucodonosor levantando una estatua. Es muy interesante que él está levantando una estatua inmediatamente después de leer sobre una estatua en capítulo 2. Me pregunto si él está levantando esta estatua después de este sueño, esta visión de: tú eres la cabeza de oro. Voy a levantar. Es una buena idea. Voy a levantar una estatua. Yo no sé exactamente cuál es su motivo, pero él quiere levantar esta estatua. Es una estatua muy diferente. Una estatua de 30 metros, muy alto. De 3 metros, muy angosto. Entonces no sé cómo es exactamente. Es redondo. Yo tengo muchas preguntas sobre esta estatua. Pero es algo muy impresionante. Es algo, dice el texto, que es la estatua que Nabucodonosor ha levantado. ¿Se ve entonces el orgullo que tiene Nabucodonosor sobre esta estatua? Vez tras vez tenemos la repetición, vez tras vez, que es la estatua que Nabucodonosor ha levantado.
una nota sobre la repetición en la Biblia. Muchas veces hay repetición en la Biblia, ¿no? En los Salmos, aquí en Daniel, en la ley de Moisés. Y muchas veces nosotros nos cansamos de la repetición y preguntamos, ¿y por qué? Dios ya había dicho esto. ¿Y por qué tenemos que leerlo otra vez? A veces entonces tenemos un mal entendimiento sobre la repetición. Pero cuando hay repetición en la Biblia, debemos entonces pensar bien, ¿por qué hay esta repetición? Si hay repetición, bueno, los padres hacen esto. Si están repitiendo algo, ¿por qué están repitiendo algo? Para enfatizar esto, ¿no? No me están escuchando. Y repito, no me están escuchando. Entonces, en esta forma, la madre o el padre puede enfatizar algo. Y también el Espíritu Santo no pierde espacio en la Biblia. Y cuando está repitiendo algo, eso debe ser, como buenos estudiantes de la Biblia, entonces una nota. Debo escuchar un poco más. En este capítulo en sí hay mucha repetición, ¿no? Estoy batallando con todos los oficiales que hay aquí y todos los instrumentos. ¿Cuántas veces vamos a leer sobre estas personas? Pero sí, otra vez, entonces hay un punto sobre la repetición, que este momento no es solamente un momento de, una fiesta privada de Nabucodonosor en que él va a abrir entonces esta estatua. Eso es algo enorme. No solamente entonces es un oficial favorito que va a juntarse. No, son todos. Y están juntando todos los oficiales en un solo lugar. Nabucodonosor quiere que todos estén allí para mirar entonces lo que él está haciendo. Y él también entonces, él quiere la gloria. Va a tocar no solamente un instrumento. Una trompeta sería suficiente, pero no. Queremos todos esos instrumentos. Vamos a tocar los instrumentos. ¿Para quién es la gloria? No tanto para la estatua. Es para él quien hizo la estatua. Nabucodonosor tiene este orgullo sobre esta estatua. Entonces él quiere que todos celebren juntos. Él invita a todos los oficiales con toda clase de instrumentos exóticos. Son instrumentos de lugares diferentes. Con una advertencia contra no participar. Entonces él les invita a adorar voluntariamente, pero sí es mandatorio. Si no van a adorar a mi estatua, entonces voy a tirarles en el horno de fuego ardiente. Pero en la historia, versículo 8 hasta versículo 12, hay algunos que no están adorando. Estos judíos que habíamos conocido en capítulo 1, Sadrach, Misac y Abednego, quienes ya habían hecho, entonces ya nos impresionaron con su carácter en capítulo 1. Pero ahora otra vez están tomando una decisión de no adorar esta estatua. Y los otros oficiales miran esto y ellos, yo veo que con celos vienen y ellos dicen, ¿estos que son tan altos no están obedeciendo a Nabucodonosor y ahora ellos van a pagar el precio por su desobediencia? Entonces, una pregunta antes de ir adelante. Nabucodonosor va a enojarse mucho con esos jóvenes. Pero quiero hacer la pregunta antes. ¿Por qué era tan importante esto? Parece que algo tan sencillo, algo chistoso, ¿no? Voy a edificar esta estatua y voy a decir a todos que van a adorar. ¿Por qué era tan importante esto? Yo creo que la respuesta o lo que es enfatiza en versículo 12 es clave aquí. Porque esta frase será repetida no tanto en capítulo 3, pero también será repetida en capítulo 6. Vamos a ver esto más adelante. Pero dice entonces, no te hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran a la estatua de oro que ha levantado. Si Nabucodonosor tuviera suficiente autoestima,
¿qué haría él? Bueno, si no quieren, está bien. Si él cree en verdad que es un nuevo Dios o es un Dios atrás de esta estatua y hay que adorarlo, no estaría entonces tan débil en su pensamiento. Pero cuando él escuchó que alguien no está haciéndole caso, ahora sí, es algo personal. Porque no están adorando mi estatua, es mi estatua. No están dándome a mí honor. Esto sí es el problema más grande aquí. Él había llamado a todos no solamente para celebrar su Dios, sino para celebrar las ideas de Nabucodonosor. Celebrar quién soy yo y mis ideas tan increíbles. Es muy orgulloso este hombre, ¿no? Vamos a hablar sobre esto mañana, el orgullo de Nabucodonosor. Pero hay una aplicación en todo esto, que nuestra sociedad también tiene muchos dioses. Y nos llama a todos nosotros a inclinarse a sus dioses. Así es, ¿no? Si hablamos sobre los dioses de la riqueza, si hablamos sobre lo que dice la sociedad que es importante para ellos, dice que nosotros también tenemos que inclinarse y apreciar quiénes son ellos. No es suficiente ser solamente tolerante de la sociedad, sino quiere el mundo que nosotros aceptemos y celebremos sus ideas. Ustedes pueden ver a dónde voy con esto, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo muy loco. Y ahora en que están casándose los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y practicando toda clase de mal. Pero ahora quiere que nosotros entonces no solamente aceptamos y amamos a los que hacen decisiones diferentes, pero quiere que nosotros adoramos a ellos, celebremos a ellos, que afirmamos sus decisiones. No podemos llamar algo pecado, ya no. Solo es un estilo de vida alternativa. Solo es una elección diferente. Es muy increíble cómo ha pasado esto aquí en nuestro país. Y cómo está cambiando también los países en todo el mundo. Por el Hollywood ahora estamos regando también estos pensamientos, no solo en los Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Hasta México, Guatemala, los países latinas. Y es algo que nos da mucho miedo por lo que va a enfrentar nuestros hijos en el futuro. La verdad es que el pecado quiere compañía. Sentimos menos culpables cuando hay otros practicando lo mismo. Y es por esto que cuando uno va a un bar, no estoy dando un consejo, pero cuando uno va a un bar, ¿cómo está adentro? Está oscuro. Y uno va para tomar, ¿y qué quiere él? Bueno, ven, otro que venga. Él siente mejor que hay alguien más que está aceptando, alguien más que está celebrando. Así es entonces con el pecado. Yo veo que en nuestra sociedad se entiende que esto no es correcto. No es lo que es lo natural. Pero está buscando que todos van a aceptar mi punto de vista y celebrar mis acciones. Y si nosotros no inclinamos, sentiremos el calor del horno. Es muy peligroso. Para muchos, yo sé que muchos de ustedes entonces tienen, trabajos donde este pensamiento viene a su mente. ¿Qué voy a hacer? Cuando una mujer viene y dice, yo soy un varón. Cuando viene un varón y dice,
pueden llamarme esto. ¿Qué voy a hacer? Este capítulo nos da mucha sabiduría y mucho valor para decir que nosotros como cristianos no debemos inclinarnos a los ídolos de este mundo, aun si nosotros tenemos que sentir el calor del horno. Hay un versículo en 1 de Pedro que me ayuda bastante. 1 de Pedro, capítulo 4. Hay muchas conexiones entre el libro de Daniel y 1 de Pedro. Los dos capítulos, los dos libros están hablando sobre cristianos o hablando sobre santos, el pueblo de Dios, afuera de su lugar normal. No somos de este mundo, somos de los cielos. Y habla mucho sobre el sufrimiento por lo cual entonces ellos tienen que pasar, porque están enfrentando el mundo, diciendo, seremos cristianos, no importa lo que sea. Miren lo que dice entonces, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Qué bonito este pasaje. Que número 1 nos recuerda que sufrir como un cristiano no es una cosa extraña. Debemos anticipar que vamos a sufrir como cristianos porque somos diferentes. Tenemos una vida diferente. De hecho, que si no estamos sufriendo, quiere decir que tal vez somos más como el mundo que debemos ser. Pero dice entonces que si vamos a ser cristianos, vamos a sufrir. Pero si sufrimos como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Jesús y compartiendo con los padecimientos de Él. Como Él fue burlado, también nosotros somos burlados. Pero igual como ellos se burlan de Él, blasfeman a Jesús, nosotros con nuestras acciones estamos glorificando a Él. Y en el final sí, entonces es el fuego de prueba. Es algo que la prueba, entonces la prueba y el juicio comienza por la casa de Dios. Yo creo que está diciendo que somos probados aún ahora. Pero es el mismo prueba, el mismo juicio que va a enfrentar el mundo. Ellos no van a estar listos, pero estamos probándonos, estamos preparándonos. Y cada vez que nosotros somos perseguidos, ¿qué estamos haciendo en versículo 19? Encomiendo nuestra alma al Creador haciendo el bien. Que Él va a cuidarme. No importa lo que va a pasar acá. Yo tengo la confianza que en la eternidad yo estaré bien. Estoy en buenas manos con Dios.
Regresando a Daniel capítulo 3. Leemos aquí entonces sobre Nabucodonosor, muy enojado ahora. Dice en versículo 13, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Misach y Abednego. Estos hombres que estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Misach, Abednego, que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he levantado. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postran y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será? Será Él que los libre de mis manos. Esta frase es muy importante. Puedes subrayar esta frase. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Tienen la oportunidad, ahora es su chance. Yo en mi mente, en mi imaginación, estoy pensando que Nabucodonosor entonces muy suavemente está hablando con sus consejeros. Oh, por favor. Pero luego cambia su voz al final, porque está advirtiendo a ellos: si no van a adorar mi imagen, serán echados en este horno de fuego. ¿Y cuál es su pensamiento? No hay ni Dios, ni hay un Dios que puede librar de mis manos. Pero mire cómo es la respuesta de versículo 16, Sadrach, Misach y Abednego. Dice en versículo 16, Sadrach, Misach y Abednego les respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado. ¿Qué están diciendo aquí? Uno, entonces Sadrach, Misach y Abednego responden y dicen que no necesitamos darle una respuesta. Yo tengo la idea que no es exactamente que una falta de respeto aquí. No es que se están diciendo que ni vamos a hablar contigo. No es la idea aquí, sino que la idea es que ya hemos hecho nuestra decisión. Ni tenemos que pensar de esta pregunta otra vez. Ya hemos hecho o ya hemos tomado nuestra decisión en este caso. Es una cosa que debemos entonces pensar, que cómo es que estos jóvenes pueden decir esto ahora en frente de Nabucodonosor. Es porque en privado ya habían hecho o ya habían tomado su decisión. Nuestra fe es una aplicación para nosotros, que nuestra fe debe ser igual en público que en privado. Si yo estoy entonces haciendo cualquier cosa en privado, entonces cuando estoy en público, enfrente con toda esa presión, enfrente de Nabucodonosor, por supuesto no voy a tener el valor. Pero estos son jóvenes que están haciendo la voluntad de Dios aún antes. Ya habían tomado su decisión. Ellos dicen entonces con fe: nuestro Dios sí puede librarnos. Ellos tienen esta confianza. Y ellos también dicen: nos librará, en versículo 17. Ellos tienen esta confianza, que Él tiene el poder y sí Él va a hacerlo. Pero luego ellos dicen algo confuso: pero si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Es un poco confuso para mí estos versículos. Ellos dicen que nos librará, tenemos esta confianza, pero tal vez si no lo hace. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál es? ¿Dios va a salvarnos o no va a salvarnos? ¿Será que tienen confianza o no tienen confianza? Yo creo que la idea es esto. Uno, ellos dicen: nuestro Dios puede librarnos. Ellos han visto el poder de Dios.
De hecho, en capítulo 1 ya habían visto el poder de Dios. Y vez tras vez han visto el poder de Dios en su vida. Y están diciendo que tenemos confianza que Dios puede librarnos. Y también Dios nos librará. Pero luego en versículo 18, si no lo hace, ¿cómo debemos entender eso? Lo entiendo así. Tal vez Él va a librarnos aquí, ahora, en este momento. Qué bueno. Pero si no lo hace, todavía va a librarnos. ¿Cómo? Yo creo que entonces la implicación es, ellos están pensando sobre la vida que viene. Es igual entonces que como nosotros leímos en 1 de Pedro capítulo 4, que cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, tal vez no va a librarnos en esta vida de todos los peligros, de todo el dolor. Pero tenemos la confianza que si Él va a librarnos y estamos encomendando nuestras almas en las manos de Dios, que Él sí va a librarnos en el final. Y es lo más importante. Pero lo que pasa, lo que Dios va a hacer es la decisión de Él. Increíble. Ellos no saben si van a morir en este momento o no. Pero han tomado la decisión, no serviremos a tus dioses. ¿Pueden pensar sobre la situación aquí? Tantas cosas, tantas tentaciones alrededor de ellos. Tenemos todos los oficiales mirando. Tenemos a Nabucodonosor en su trono mirando a ellos. Tenemos un horno ardiente. Y ahora ellos tienen que contestar. Pero ellos ponen su fe y su confianza en el Dios de Israel. Nosotros debemos también hacer la voluntad de Dios y permitir que Él haga lo que Él va a hacer. No importa qué tanto yo tengo que sufrir en esta vida. Hagamos la voluntad de Dios y que Dios libre a nosotros en esta vida o en la próxima. Que tengamos esta actitud también. Entonces, en los próximos versículos, Nabucodonosor se llenó con furor. Dice en versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Misach y Abednego. Me pregunto cómo era esto. La cara de Nabucodonosor solo. Y puede ver entonces que el enojo está saliendo de sus ojos. Dice en versículo, reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Misach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos y sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno de fuego ardiente, atados luego tirados de una vez en el horno. Y como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Misach y Abednego. Pero esos 3 hombres, Sadrach, Misach y Abednego, cayeron atados en medio del fuego del horno, en medio del horno del fuego ardiente. Entonces, es tan caliente el horno que matan aún unos que están atacando a los jóvenes. Y ahí están en medio. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está pensando Nabucodonosor? Ya están muertos. Como murieron mis soldados, no me importa esto. Yo soy el rey. Y ahora echó entonces estos jóvenes para mostrar a todos que yo soy el rey. Puede ver entonces la sonrisa sobre la cara de Nabucodonosor ahora. Yo soy el rey. ¿Y alguien más quiere no adorar a mi estatua ahora? ¿Alguien más?
Pero luego, dice en versículo 24, que ellos fueron echados en el horno y Nabucodonosor empieza a contar. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose, apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo 4 hombres sueltos que pasen en medio del fuego sin sufrir algún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al que un hijo de los dioses. Él está mirando, está Nabucodonosor. Un momento, y se levanta de su trono. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Ayúdame. Entonces está llamando a sus contadores. 1, 2, 3. Hay 4 ahí. ¿Qué está pasando? Y están corriendo en el fuego. No son dañados. Y el otro parece como un ángel. ¿Qué está pasando aquí? Lo más chistoso es lo que está en versículo 26. ¿Qué tiene que hacer ahora Nabucodonosor con estos jóvenes? Nabucodonosor no puede entrar en el fuego para sacarlos. ¿Pero qué hace él ahora? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, del fuego ardiente, y dijo: Sadrach, Misach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan acá. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Pidiendo por favor que salga, porque él no puede entrar, sus soldados no pueden entrar. Sus manos están atados y él no puede hacer más. Por favor, salgan. Entonces salen los hijos. Y dice entonces, los jóvenes, dice entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver esos hombres. Es decir, que habían muchos testigos de lo que está pasando aquí. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, y lo más increíble, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. ¿Qué pasa cuando uno está acampando y haciendo s'mores en el campo, haciendo un fuego? En la noche, ¿cómo huele la ropa? Como el humo. Eso se queda ahí por días, ¿no? Es muy fuerte el olor del humo. Esto no es normal. Nada de eso es normal. Pero esto muestra hasta qué extremo Dios está salvando a sus hijos. Ni había un olor de fuego para tocar a estos jóvenes, porque son míos. Y ahora Nabucodonosor tiene que darse cuenta del poder de Dios. Y él lo hace. Se humilla. En versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de Sadrach, Misach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha librado sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra Dios de Sadrach, Misach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas en escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué bonito esta historia, ¿no? Que en el final entonces el rey alaba al Altísimo, mostrando su fe, podemos decir, en el Dios de Daniel, de Misach,
de Abednego y de Sadrach. Es increíble esto. Es aún más interesante ahora también cuando comparamos esto también con el capítulo 6. Ayer nosotros platicamos un poco sobre la estructura del libro de Daniel. Y cómo es que esta sección de capítulo 2 hasta capítulo 7 está escrito en arameo y también tiene una estructura muy, muy interesante. Capítulo 3 y capítulo 6 en realidad dicen la misma historia. Bueno, son dos historias diferentes. Capítulo 3 va a hablar sobre los 3 jóvenes que son echados en el horno de fuego. Y capítulo 6 va a hablar sobre Daniel, quien está echado en el foso de los leones. Pero es increíble cuántas cosas son paralelos en capítulo 3 y capítulo 6. No voy a tomar el tiempo, yo voy a darles a ustedes esta tarea para ir y leer capítulo 6 y apreciar este hecho y hacer una lista. Aquí está mi lista. Ustedes ahora pueden hacer su propia lista de las cosas que son paralelos entre capítulo 3 y capítulo 6. Se juntan todos los oficiales en los 2 capítulos. El rey manda adoración incorrecta. Acusan a los justos de hacer mal. En los 2 casos, la acusación es: no le hacen caso. Los justos no cambian su forma de pensar. Entonces Dios envía su ángel para proteger a Daniel y también a esos 3 amigos. El rey llama a los justos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios puede librar. Esto es el punto. En capítulo 3, 3 veces tenemos esta frase. Otra vez, entonces dije, hay que mirar cuando hay repetición en la Biblia. No es entonces a tiempo perdido. Capítulo 3, versículo 15, versículo 28, también versículo 29, tienen esta frase que Dios puede librar y Él libra. También en capítulo 6, mira esto rápidamente, en capítulo 6 y versículo 16, aquí está ahora el rey Darío y él dice, entonces el rey Darío dice, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Más tarde, en versículo 20 también, ahora está haciendo la pregunta: Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y luego Daniel contesta. Entonces Daniel respondió a mi rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Entonces el rey hace prosperar a los justos mientras él mata o son matados entonces los malos. Son muy paralelos entonces estos capítulos, que no es un accidente. Es el mismo mensaje sobre cómo es que Dios puede proteger a su propio pueblo. Es mi pueblo y yo puedo librarles a ellos. Es muy importante este mensaje para los judíos durante este tiempo, porque muchos tienen esta pregunta: ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué es que permitió Dios que nosotros ahora estamos aquí? ¿Será que Dios ya no tiene poder ahora que su templo está destruido? ¿Será que Dios está olvidándonos? ¿Qué está pasando? Cada vez que ellos están mirando y escuchando estas historias que vienen de lo alto, vienen de los oficiales y todos ahora saben de esto, están siendo testigos que sí, Dios tiene el poder, aún tiene el poder de librar al pueblo de Dios, hasta el individuo, pero también a todo el pueblo. Lo impresionante también, entonces voy a decir esto rápidamente, lo impresionante también sobre capítulo 6. Capítulo 6 habla sobre el rey Darío. El rey Darío no es babilonio, es de Persia. De hecho, entonces, que la nota que teníamos en capítulo 1,
que Daniel iba a servir a Nabucodonosor, iba a servir en esta posición hasta el tiempo de Ciro, y nosotros dijimos que está hablando sobre este rey Ciro de Persia, quien iba a gobernar sobre 70 años más tarde, capítulo 1, y luego 70 años más tarde tenemos Ciro. Darío es trabajando para Ciro en alguna forma. Entonces es el rey quien está gobernando durante ese tiempo. Entonces son 70 años más tarde. Lo impresionante para mí entonces es pensar sobre qué tan viejo es Daniel. Normalmente yo pensaba yo sobre Daniel siendo un joven durante todo este libro. Y todas las caricaturas que son dibujados sobre Daniel. Es un joven cuando él rechaza entonces la comida. Son jóvenes cuando rechazan adorar a este ídolo. Y también son jóvenes, es joven Daniel cuando está echado entre los leones. Pero no es así. Daniel ya es un viejito. Ya tiene entonces 90 años más o menos. ¿Puede imaginarse? Entonces lo que representa la vida de Daniel no solamente es una elección de Daniel en una sola ocasión de servir a Dios, sino que es una vida de servicio. Entonces el ejemplo de Daniel es más grande que solamente una historia. Es más grande que solamente una ocasión. Es una vida entera devotada a Dios. Un buen ejemplo para nosotros también. Que seamos fieles como jóvenes. Que seamos fieles y dispuestos a sacrificar también cuando seamos viejos. Unas aplicaciones en capítulo 3 y capítulo 6. Yo creo que capítulo 3 y capítulo 6 nos ayudan a entender algo sobre las victorias bajo fuego. Las victorias bajo fuego son ganadas por la preparación en tiempo de paz. Entendemos esto, ¿no? Puse algunos ejemplos aquí de bomberos. ¿Cómo es que pueden tener éxito un bombero cuando él está trabajando? Mucha presión, hay mucho fuego. ¿Cómo es que él puede hacer su trabajo mientras está cayendo el techo sobre él? ¿Cómo? Por toda la preparación, por todo lo que él ha hecho antes, y ahora ha venido entonces esta prueba grande. Pero ya sabe lo que hay que hacer. Bonito entonces ver a estos jóvenes que cuando ellos tienen esta elección, ¿qué vamos a hacer? Ni tenemos que responder. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya hemos preparado nuestro corazón. La preparación del alma viene entonces durante los tiempos de paz. Los tiempos cuando hay entonces peligros pequeños. Dios está ayudándonos, disciplinándonos, ayudándonos a prepararnos para los momentos difíciles. ¿Cómo es entonces que algunos cristianos cuando vino el COVID desaparecieron? Pero algunos otros se pusieron más fuertes. ¿Cómo es que la misma prueba entonces hizo una distinción entre los dos? Porque unos estaban preparándose ya desde un principio con la lectura, con las pruebas pequeñas, poniendo su fe y su confianza en Dios. También podemos decir que hay una gran aplicación sobre el poder de Dios para cerrar la boca de los leones. Aquí están algunos versículos relacionados con leones y cómo utiliza entonces esta figura. Mi favorito no está aquí, entonces, pero habla sobre el diablo como un león, ¿no? Y cuántas maneras en que el diablo está tratando de comernos. Que es como un diablo está tratando de comernos, matarnos. Pero nosotros tenemos a un Dios quien puede salvarnos, no importa lo que sea la dificultad. Dios tiene y Él cierra
la boca de los leones. Pero mientras Él cierra la boca de los leones, también Dios abre los corazones de los hombres por medio de las acciones y nuestra participación. Por medio de sus acciones, las acciones de Él, pero también nuestra participación. Esto es algo increíble para mí. Que en capítulo 3 de Daniel, capítulo 6, al terminar con estas historias, la reacción del rey en sí es que ellos adoran al Rey del universo. Ellos se dan cuenta que sí hay un Dios en los cielos. Entonces, por medio de las acciones de esos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, también Daniel en capítulo 6, Dios está con sus acciones mostrando su poder, pero también permite que estos hombres que tengan una oportunidad para participar en esta gloria. Es igual como nosotros leímos en 1 de Pedro capítulo 4, que cuando nosotros sufrimos por ser cristianos, ¿qué pasa? Bueno, su nombre es blasfemado por los demás, pero por medio de nosotros, Él es glorificado. Por medio de nuestras acciones puede ser entonces que por sufrir, aun sufrir, los demás van a ver entonces la gloria de nuestro Dios, que por medio de mi vida sencilla, mi sufrimiento, mi participación, Dios puede actuar y salvarnos y abre entonces los corazones de los demás. Yo creo que hay un texto de Mateo capítulo 5, muy conocido en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla a los cristianos y dice a ellos, entonces, que ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. Mateo capítulo 5 y en versículo 16, versículo 14 dice, entonces, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es increíble que por medio de mis acciones pequeñas, que puede entonces abrir un camino para que otros adoren a Dios y glorifiquen a Dios. Yo solo soy un instrumento para la gloria de Dios. Así debe ser nuestra actitud. Si tengo que morir, está bien. Si tengo que sufrir, estoy de acuerdo. Pero que sea glorificado nuestro Dios en los cielos. Espero que esto sea entonces nuestra actitud, hermanos. Espero que esto ha sido entonces algo de ayuda para nosotros, algo de edificación para que salgamos y no corremos del sufrimiento, sino que lo aceptemos, sabiendo que en el final Dios es glorificado y sabiendo que Dios puede librar a los justos. Voy a dejar entonces el sermón con ustedes. Gracias por su paciencia y por su buena atención, y que Dios nos bendiga en el estudio de su palabra.